Hola hermanos de Iglesia Jesús, bienvenidos nuevamente a este programa Sobremesa. Bienvenido pastor, ¿cómo Dina, está? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, creo, por la gracia de Dios. ¿Y tú? Muy bien, feliz de que nuevamente nos hayamos reunido para poder Sí, grabar ya, una semana, muy larga. ¿verdad? Yo ya estaba honestamente ya contando los días. Aunque bueno, ah, vaya, la sobremesa con el doctor Pratt, pues Estuvo muy obviamente, bueno, sí. ¿verdad? Así, sí, si no han visto la sobremesa pasada, los invitamos a que vayan en el link que está aquí abajo en la descripción para que puedan ir a ver la sobremesa con el doctor Richard Pratt. Fue muy edificante y de Muy mucha buena. ayuda para nuestra iglesia local, fue de mucha bendición. Como también es de mucha bendición para nosotros, pastor, que usted siempre nos ayude en las dudas que nuestra congregación tiene durante el sermón. Y el día de hoy vamos a hablar ya del capítulo 2 de Corintios. Vamos a Capítulo ver 2. versículo 1 al 5, que fue el sermón del domingo pasado. Igual tenemos la descripción abajo para que ustedes puedan ir a ver el sermón. Si por alguna razón no pudieron congregarse, pues puedan ponerse al corriente. Así que, ¿está listo, pastor? Para que empecemos. Pues listo, ¿no? Comenzamos. Bueno, empezamos. El sermón de la semana pasada estuvimos hablando de que el mensaje que Pablo llevó no fue con excelencia de palabras, elocuencia, sino fue en demostración del Espíritu Santo. Y una de las frases que mencionaba Pablo era que él fue con debilidad, temor y temblor. Y una de las dudas que surgió es que al mencionar Pablo esto, ¿cómo podemos entender el temor y el temblor a la luz de la soberanía de Dios, como Dios controlando todas las cosas, y cómo esto en nuestra propia experiencia de fe y confianza descansa en el control soberano de Dios de todas las cosas? Bueno, es una pregunta muy interesante. Quisiera puntualizar algo o recalcar algo que dije el domingo. Hay diferentes interpretaciones con respecto al hecho de que Pablo, como él dice, estuvo entre ellos en debilidad y con temor y temblor. Algunos hablan de que ciertamente Pablo pues padecía algunas enfermedades debilitantes, algunas enfermedades que pues obviamente disminuían su capacidad para pues desempeñarse, ¿sí? Capacidad física. Capacidad física, por supuesto. Eh, y podemos nosotros ver que en otras de las epístolas de Pablo, pues hay algunas pistas, ¿no? De que nos hacen pensar de que probablemente el apóstol Pablo sí padecía algunas enfermedades. Por ejemplo, algunos piensan que este era el caso porque le dice a los Gálatas que ellos estaba agradecido porque ellos estaban dispuestos a sacarse sus propios ojos y dárselos a él, ¿no? Y algunos piensan que a lo mejor Pablo tenía una enfermedad ocular. Por otro lado, por supuesto, el famoso pasaje donde Pablo dice que le fue dado un aguijón en la carne para que no se vaya a vanagloriarse o no se enorgulleciera sobremanera. Y él dice entonces que había rogado al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón y Dios no lo había hecho. Entonces algunos también piensan que se refería a alguna enfermedad. Por otro lado, por ahí tenemos a Pablo diciendo, miren con cuán grandes letras les escribo, ¿no? Algunos pensaban que porque tenía problemas de la vista, pues escribía así con letrotas, ¿no? Realmente no podemos tener una absoluta seguridad de que ese fuera el caso. Otros piensan que la debilidad debilidad física, pues de haber sufrido azotes y haber sufrido lapidaciones, haber sufrido muchas cosas por causa del Evangelio. Ahora, hay quienes piensan que la frase temor y temblor tiene que ver con su actitud hacia Dios, una actitud de reverencia ante Él, ¿sí? Como Isaías dice, por ejemplo, Isaías 66, que Dios mirará a aquel que es humilde y que tiembla ante su palabra. Entonces algunos piensan que la frase temor y temblor se refiere a que Pablo tenía esta profunda reverencia y respeto y por Dios, por supuesto, y que la tarea la abordaba no de manera trivial, ¿sí? O liviana, o sea, con liviandad o con ligereza, sino que él estaba consciente de la gravedad, hablando del peso, ¿no? de la tarea que le fue encomendada.
Me parece que también pues, es digamos, una buena explicación, ¿no? para esa frase. Pero el domingo yo decía que probablemente Pablo sí fue debilitado y también con temor y temblor porque, pues por todo lo que había enfrentado anteriormente, va a una nueva ciudad y pues temeroso quizá de lo que le vendría. Y como señalé el domingo, Jesús, nuestro Señor, le da una visión donde le anima y le dice, no temas, ¿no? Estoy contigo, predica, ¿sí? Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso es en el capítulo 18 de Hechos, versículo 9, si no me equivoco. Entonces, yo pues tiendo a favorecer esa interpretación. Entonces la pregunta dice, bueno, ¿cómo podemos nosotros cuadrar, por así decirlo, el estar temeroso, ¿sí?, con la soberanía de Dios? Bueno, debo decir que no hay tal cosa como Juan sin miedo. O sea, no existe una persona que no experimente temor. Vaya, no es que los cristianos no sintamos temor alguna vez, que en nosotros no exista el temor, ¿sí? No hay nadie que pueda decir yo estoy libre por completo de temor. Yo creo que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es que los cristianos no tengamos temor, sino es más bien qué hacemos ante el temor, cómo enfrentamos el temor, ¿sí? Realmente yo creo que esa es la diferencia. ¿Qué es lo que nos ayuda a enfrentar nuestros temores? Pues la soberanía de Dios, ¿sí? El creer que Dios está en control de todas las cosas, el creer que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? El creer que nada vendrá a nuestra vida que Dios no permita. Entonces, creo que es muy importante que nosotros no creamos que el hecho de que yo sea cristiano, pues hace que en ningún momento yo sienta temor. Tenemos temor a lo desconocido, tenemos temor al peligro, al dolor, etc. Pero ¿qué hace un verdadero cristiano? Es lo que, como dice el Salmo, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores, ¿sí? Busqué al Señor, dice, este pobre clamó, Jehová le escuchó y lo libró de todas sus angustias, de todos sus temores. Entonces, una vez más, no es que yo no tenga miedo, no es que tú no tengas miedo, pero ¿qué hacemos con el miedo? ¿Sí? Pretendemos que no hay, mostramos una careta ahí de que nosotros no nos reímos del temor, como Simba dice, ¿no? Cuando estaban en el cementerio de los elefantes, ¿no? Yo me río del temor. No, yo creo que tenemos que ser honestos, ¿sí? Como dice, de hecho, en otra parte, en los Salmos, el salmista dice, el día en que temo, confío en ti, ¿no? Es eso, ¿qué hacemos con el temor, verdad? ¿Qué nos libra del temor? El que nosotros podamos creer que Dios está con nosotros. Jesús se aparece y le dice, predica, ánimo, ten ánimo, o yo voy a estar contigo, ¿sí? Yo no sé si esa es tu experiencia, pero mejor dicho, fue tu experiencia, pero cuando yo era chico, ¿sí? Cuando era un niño, y había momentos en la noche en que me levantaba con una pesadilla, o había visto una película de monstruos y vampiros y hombres lobos y demás, y me despertaba con temor. ¿Qué es lo que hacía? Me metía a la hamaca de mi abuelo, ¿sí? O iba ahí al cuarto con mis papás a golpear y me dejaban pasar, entonces ya me subía ahí a la cama con ellos y que todo mi temor se iba, ¿no? Todo mi temor se iba, ¿por qué? Porque estaba junto a papá, ¿no? Porque estaba junto al abuelo, estaba ahí con ellos. Bueno, el creer verdaderamente que Dios está con nosotros, que está en pleno control, va a hacer que enfrentemos cualquier temor, ¿no? Como debemos enfrentarlo. Así es, el temor nos lleva a buscar ese refugio en el Señor y a crecer en confianza. Así es, así es. Sí, gracias, pastor. La siguiente pregunta, hablando del Evangelio, Ajá. Pablo habla acerca del misterio. Y la pregunta es, ¿el misterio del que habla Pablo es el Evangelio revelado? O sea, así... Así es.
ciertamente quizás sea ¿Por qué fue la pregunta? la respuesta más breve, ¿no? Okay. Bueno, hay mucho que decir con respecto a esto. Edmund Clowney tiene un libro muy bueno con respecto a este misterio que ha sido revelado, este plan de Dios de redención que por siglos estuvo oculto, ¿no? Y que Dios ahora ha revelado. Y ese es el Evangelio. Vaya, algo que, digamos, es tan inesperado. Uno nunca pudo imaginarse que Dios hubiera planeado salvarnos de esa manera, a través de una cruz, ¿no? Que Dios decidiera salvarnos por medio de la predicación del mensaje acerca de su Hijo muriendo en una cruz, ¿no? ¿Quién hubiera pensado esto? Pero bueno, Dios precisamente dio a conocer su plan, dice el apóstol Pablo, a través de los apóstoles, dice. Y pues sí, para en resumidas cuentas, Sí. cuando se habla de misterio ahí, se refiere a este plan de redención en el Evangelio, ¿verdad? Sí. Revelado en el Nuevo Testamento. Es el misterio que fue preparado desde el Antiguo Testamento. Claro. Con muchas cosas que no vamos a hablar Sí, porque es un montón. Sí, porque sombras y exactamente, todo lo o que Dios sea, preparó. a lo largo del Antiguo Testamento, Dios progresivamente, gradual y progresivamente, porque la revelación, por supuesto, es orgánica y es progresiva. Y orgánica no quiere decir que es libre de pesticidas, ese tipo de cosas, ¿no? Quiere decir que, quizá el ejemplo más sencillo es que en Génesis tenemos la bellota, la semilla, y en Apocalipsis tenemos el árbol completo ya. Pero a través de toda la historia es el mismo árbol que fue creciendo, ¿no? Entonces la revelación es la revelación del mismo plan de Dios, ¿no? De diferentes planes. Y es progresiva porque de poco en poco Dios, como bien dices, a través de sombras y figuras, ¿no? De tipos, etcétera, el Señor fue revelando poco a poco hasta llegar al Nuevo Testamento, cuando tenemos entonces la plena revelación de este misterio en Cristo Jesús. Sí. Así es, qué hermoso es el Evangelio, de verdad. Cómo el Señor en su misericordia nos ha revelado ese misterio. Así es. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder ver con ojos espirituales. Definitivamente. Y sí. pastor, decir que Jesús es nuestro Señor y Salvador, ¿esto implica que Él debe ser nuestro ejemplo? O tomar como ejemplo, en este caso, a Pablo como el que lleva el Evangelio. Claro. ¿En qué sentido? Bueno, muy buena pregunta. Es una pregunta aparentemente sencilla, Sí, simple, pero es muy profunda. profunda. Ciertamente, si vamos a la primera carta del apóstol Pedro, leemos que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, ¿sí? Habla de que Cristo sufrió, padeció, y entonces nosotros debemos pues seguir su ejemplo. También en la primera carta de Juan, ¿no? Se habla acerca de esto. Y si me permites, voy a leer aquí lo que dice el apóstol, ¿sí? Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Pedro más explícitamente nos habla de que nos dejó ejemplo, como decía hace rato, para que sigamos sus pisadas. Bueno, ¿es Cristo nuestro ejemplo? Sí. Pero si nosotros nos restringimos a decir que Cristo es nuestro ejemplo, el ejemplo que debemos seguir, pues el Señor nos ampare, porque no podemos nosotros, por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios recursos, imitar a Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro ejemplo, sí, pero es más que eso. Él es nuestro Salvador, ¿sí? Y por supuesto, porque es nuestro Salvador, Él nos salva de aquello que precisamente nos impide seguir su ejemplo, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que la Biblia no nos llame a imitar, ¿sí? Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero es bien importante que esta imitación de Cristo, o esta imitación de Pablo, no sea una imitación que nosotros hacemos, como dije hace un momento, por nuestras propias fuerzas, por nuestra fuerza de voluntad,
por ejemplo, un sermón. Un sermón que solamente te dice, haz esto, haz lo otro, no hagas aquello, no hagas lo otro. Vaya, un sermón que no es otra cosa más que una moraleja, ¿sí? Pues termina dejando a las personas en dos maneras, ¿no? Unas personas saldrán de ahí con una losa, ¿sí? Con una losa tremenda sobre sus espaldas, ¿sí? De culpa, de vergüenza, de decir, no puedo hacer esto, por más que yo quiero. Pero el pastor me dice que lo tengo que hacer, pero quiero hacerlo y no puedo. O las personas salen de ahí tal vez autoengañadas pensando que por sus propias fuerzas van a poder hacer lo que dijo el pastor. Ninguna de esas dos, por supuesto, esos dos extremos son buenos. Vaya, ¿qué debe hacer un sermón? Debe apuntar precisamente a la fuente, ¿sí?, de poder que necesitamos para seguir esos ejemplos, ¿sí? Y quizás estés de acuerdo, pero no solamente en muchos púlpitos de ahí solamente salen moralejas, pero también la clásica lección de escuela dominical, ¿no? Sé como Sansón, sé como sé como el otro, ¿no? Puras moralejas, ¿sí? Que necesitamos el Evangelio. El Evangelio tiene que estar presente. El Evangelio que nos habla de que Cristo no solamente murió para salvarnos de la condenación del pecado, de la culpa del pecado, pero también murió para salvarnos del poder del pecado, del poder dominador del pecado. De manera que es la vida de Cristo mediada por el Espíritu Santo en nosotros lo que nos permite poder esforzarnos en su gracia para imitar el ejemplo que nos ha dado, ¿no? Entonces, si todo lo dejamos sigue el ejemplo de Cristo, vamos a terminar en una profunda desesperación o en negación, ¿sí? Porque no podemos por nosotros mismos. Entonces, no hay que ver solamente a Jesús como nuestro Salvador, discúlpame, no solamente como nuestro ejemplo, sino como nuestro Salvador, ¿sí? Lo mismo, la Biblia nos presenta ejemplos, claro que sí, ejemplos positivos y ejemplos negativos, ejemplos que debemos imitar, ejemplos que debemos nosotros imitar y evitar, ¿no? Pero de nueva cuenta, hay que ser muy cuidadosos en siempre decir que es Cristo el poder, en Cristo, mejor dicho, está el poder para que por nosotros podamos obedecer y seguir esos ejemplos. ¿Okay? Así es. Y a lo largo de la vida también Dios ha dejado muchos ejemplos piadosos de personas, sí, claro, por supuesto, que han encarnado el Evangelio y muestran de manera visible el Evangelio. Y al final, claro que Cristo es nuestro ejemplo, pero tampoco debemos de tener esa postura de no, solo Cristo, porque al final Dios nos ha mostrado. De nueva cuenta, Pablo decía, imíteme a mí, sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Le dijo a Timoteo, lo que viste y oíste, ¿no?, de mí, esto haz, y el Señor estará contigo. Dios nos llama a ser ejemplo para otros. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no?, sino sé ejemplo de los creyentes. Vaya aquello de, en las iglesias encontramos personas bien intencionadas que dicen, no te fijes en mí, fíjate en Cristo. Bueno, por supuesto que hay cierta verdad en esto, absolutamente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero eso no quiere decir que no seamos llamados nosotros a encarnar a Cristo, a modelar a Cristo delante de otros, a ejemplificar, ¿no?, con nuestra conducta. Somos llamados a eso, por supuesto. Y creo que en la iglesia, como Pablo, también nosotros debiéramos decir a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Pero no se trata, el punto que quiero yo dejar claro es que la religión cristiana no es nada más seguir el ejemplo de Cristo, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. O sea, necesitamos primero creer en el Evangelio. Y el Evangelio no es nada más, como decía Keller, el ABC, sino es el A a la Z de la vida cristiana. Porque siempre voy a necesitar el Evangelio. Porque si olvido el Evangelio, dos cosas van a pasar.
o voy a ser un legalista, ¿sí? O por otro lado voy a terminar siendo yo una persona que termina totalmente aplastada bajo el peso de culpa, ¿sí? Porque no puede hacer lo que le dicen, porque no puede solo. Por eso es que siempre tenemos que recurrir a Cristo. Así es, pastor. Y, pastor, entonces todo sermón debe de aterrizar en el Evangelio. Y es algo que usted enfatizó esta semana que pasó, pero la realidad es que no todos los predicadores aterrizan en el Evangelio. Claro. Deberíamos entonces esperar que en todos los sermones se hable de Cristo y su obra completa, aunque hay muchos pasajes donde Cristo no está claramente. Claro. 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 Pero entonces, sí deben todos aterrizar en el Evangelio. Absolutamente. Pablo dijo, yo me propuse no saber otra cosa entre ustedes sino a Cristo y a este crucificado. Retira a Cristo y su obra del sermón y no tienes absolutamente nada. Retiras a Cristo y su obra de la consejería, de las clases a los niños o las clases de escuela dominical, lo que tú quieras, y no tienes absolutamente nada. Ese sermón sería un sermón subcristiano, pudiéramos decir, ¿no? Y vamos a terminar, como dije hace ratito, en puras moralejas, ¿sí? Ahora, Pablo dice, yo me propuse no saber nada entre ustedes sino Cristo y este crucificado. Claro que Pablo habló de otras cosas, por supuesto. Pero lo que quiere decir, como lo dije el domingo, es que el centro, el corazón, ¿sí? El clímax, la base, el fundamento siempre es Cristo y su obra. Y todo sermón debe ser cristocéntrico. Ahora, esto se ha puesto muy de moda en los seminarios, que debemos predicar cristocéntricamente, pero a veces no lo hacemos de la manera correcta. Y podemos hablar mucho acerca de esto, pero bueno, pero solamente voy a decir lo siguiente. Sí. Está el clásico sermón de 3 puntos más la cruz, ¿no? O sea, que al final te sacaste la cruz de la chistera, ¿no? Y nunca se entretejió a lo largo del sermón, en cada punto del sermón, ahora sí que Cristo y su obra, ¿verdad? No, que al final fueron 3 puntos más la cruz. Que no está del todo mal, pero de pronto la persona que oye dice, ¿y cómo llegamos aquí? Pues son estos, como le llama algún autor, esos saltos acrobáticos que terminan en el Calvario, ¿no? ¿Quién sabe cómo llegaste ahí? Pero llegaste al Calvario, a la cruz, y como que la gente no puede ver la conexión que hay ahí. Por otro lado, está el asunto de lo que algunos llaman la cristología del gnomo, o para ser aquí más contextual, de la lush, ¿no? la cristología del duende. ¿A qué se refiere esto? A encontrar a Cristo detrás de toda roca y de todo arbusto del Antiguo Testamento, por ejemplo. Y entonces empezar a hacer cosas que no son correctas, no son adecuadas, como por ejemplo, ese cordón rojo que colgó Rahab de ahí de su ventana en Jericó, representa la sangre de Cristo que corrió del Calvario, ¿no? Y empezamos a encontrar a Cristo de esa manera, en forma alegórica. Sí. Empezamos a forzar las cosas, a encontrar significados ocultos ahí. Mira, es que el altar tenía 4 cuernos porque son los 4 evangelios, ¿no? Y empezamos a hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no son correctas. Hay otras maneras más, diría yo, responsables y más, diría, también acertadas y correctas de predicar a Cristo a partir de toda la Escritura. Para empezar, Jesús mismo dijo en su exposición en el camino a Emaús, Él dijo que todas las Escrituras hablan de Él. Y Él, comenzando desde Moisés y a lo largo de todas las Escrituras, les explicaba lo que las Escrituras decían de Él. Y uno va a Deuteronomio o vas a Levítico y ¿dónde está Jesús aquí? Bueno, Jesús mismo dijo, toda la Biblia habla acerca de mí. Pero ¿en qué sentido habla la Biblia acerca de Él? Entonces,
una de las tareas del predicador es poder mostrar, aún en textos que no parecieran que de ninguna manera habla de Cristo y de su obra, cómo aún ese texto anticipa, prefigura la obra de Cristo. Podemos mencionar muchísimas cosas, pero por ejemplo yo escuchaba a un pastor hablar acerca de este pasaje donde Abraham envía a su siervo, Eliezer, a buscarle esposa a Isaac, ¿sí? Y entonces él empieza a hablar del pasaje, pero nada más como que, bueno, principios para encontrar novia, ¿no? O ese tipo de cosas, sino que tiene una conexión cristocéntrica muy interesante que a lo mejor es debatible. Él dice, aquí tenemos a un hijo que nació de manera sobrenatural, cuyo padre hace lo que tenga que hacer para asegurarle una esposa. ¿A quién suena esto? ¿No? ¿Cómo anticipa esto a Cristo? ¿No? Este hijo nacido de manera sobrenatural, cuyo padre le asegura una esposa, la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en Jueces, ¿no? Este episodio oscuro del levita y la concubina, es un episodio terrible, vaya, grotesco. Esta mujer que es violada toda la noche por esos habitantes de este lugar, esos benjaminitas, ¿no? Bueno, ¿cómo encuentras a Cristo ahí? Bueno, ahí tienes a un esposo que se protege a sí mismo, ¿sí? Entregando a su esposa para que hicieran con ella lo que quisieran, ¿no? Entonces, puedes ver digamos, una antítesis de Cristo ahí, porque Cristo, por el contrario, es el esposo que se sacrificó a sí mismo para salvar a su esposa, ¿no? Entonces, el predicador puede ir mostrando entonces a lo largo del sermón cómo la obra de Cristo, ¿verdad? Este es el remedio para una condición que el hombre caído tiene, ¿sí? Cómo este pasaje requiere la obra de Cristo, cómo este pasaje anticipa la obra de Cristo, ¿verdad? Cómo este pasaje nos muestra mediante antiejemplos, por ejemplo, el rey tal, un mal rey, bueno, es el antiejemplo del verdadero rey y así por el estilo. Entonces, cualquiera que sea el caso, siempre tendremos que hablar de la obra de Jesús. Pero no así nada más como un salto acrobático que aterriza en la cruz. Y de pronto la persona dice, ¿y cómo llegamos al Calvario? ¿No? O sea, ¿cómo se sacó a Cristo de la chistera? Sino que puede haber una conexión con todo lo que ha estado diciendo, ¿verdad? Tampoco recurrir a esa cristología del gnomo, como estaba diciendo, de, Cristo, ¿no? Cristo, ¿no? No, sino que podamos nosotros de manera, diría yo, legítima, mostrar cómo el pasaje está hablando de Jesús, anticipando a Jesús, prefigurando a Jesús, tipificando a Jesús, etc., ¿no? Sí. Pero si me preguntas si siempre ha de predicarse el Evangelio en todo sermón, absolutamente. Siempre llamar a los oyentes a confiar en Cristo, a arrepentirse de su pecado. El Evangelio es para creyentes y no creyentes. Y por otro lado, el pastor nunca debe asumir nada. O sea, los escritores del Nuevo Testamento hablaban a la iglesia visible. Ellos no sabían si este es cristiano verdadero o no. Y llamaban a todos al arrepentimiento, ¿sí? A la fe en Cristo. Y por supuesto, aún el creyente, como dije hace rato, después de escuchar el sermón, y se va a quedar con la idea, chispas, ahora yo tengo que hacer esto. No, por mí mismo, no va a poder. Por eso siempre hay que hablar del Evangelio, porque el Evangelio es para el peor de los pecadores y es para el mejor de los santos, ¿no? Siempre tiene que estar presente ahí. O sea, no hay pecador que sea tan, pero tan malo, tan grotesco, tan vil, tan ruin, que esté más allá del alcance del Evangelio, ni hay creyente que sea tan obediente, tan recto, tan justo, que no esté en necesidad del Evangelio, ¿sí? Y siempre tiene que presentarse el Evangelio. Así es, y aunque pareciera que es el mismo mensaje siempre repetitivo,
La verdad es que la necesidad del Evangelio es urgente para todos los días. Claro. Constantemente recordarnos la buena noticia de salvación. Y el en día Cristo que Jesús. nosotros sintamos que tenemos que ya graduarnos del Evangelio, ¿no? O sea, chole, ya, ¿no? Ya oímos eso de Jesús y la cruz. Como que necesitamos algo más. Recuerda que le dice Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Persiste en esto. Vaya, no te gradúes del Evangelio. Siempre habrá que regresar a esa vieja historia, ¿no? De Cristo y de su gloria, como cantamos el domingo. Así es, definitivamente. El Señor nos ayude, de verdad. Amén. Amén. Y pastor, si la efectividad del sermón, como usted mencionó en el sermón, son vidas cambiadas, ¿qué hay si no hay mucho cambio? Claro. Porque, bueno, como predicador creo que eso podría frustrar. Claro. Pero también debería de haber un cambio. Claro, claro. Ciertamente, ese debe ser el caso. Pero mientras más viejo me pongo, más estoy en paz con una verdad que me ha ayudado muchísimo, que me hubiera gustado creer más cuando era más joven, y aún en mi paternidad también. Y es esta verdad: Dios no nos llama a resultados, sino a ser fieles en la tarea. ¿Sí? ¿Puede repetirlo, por Dios favor? no nos llama a resultados, sino a ser fieles en la tarea. Y le pedí que lo repita, no porque no lo haya escuchado, sino porque creo que es muy importante. Es sumamente importante, aún como padres, ¿sí? Un consuelo que los padres debemos tener es que Dios no nos llama a resultados, sino a ser fieles. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y he hablado mucho acerca de esto a mis estudiantes, por ejemplo, en el diplomado de Ministerio Juvenil o en otras clases de Ministerio Juvenil. Siempre les digo, muy al principio del curso, permítanme animarles y desanimarles al mismo tiempo. Y les digo, probablemente nunca veas el fruto de tu tarea. A lo mejor a ti te tocó sembrar, pero no cosechar. Pero Dios no te llamó a resultados, sino a ser fiel a la tarea. ¿Cuál es la tarea? Lo decimos aquí en la iglesia, en nuestra declaración de misión: sembrar y regar la semilla del Evangelio. Yo debo ser fiel a esa tarea. El sembrador salió a sembrar, ¿no? Y entonces esparce la semilla. Parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se llevaron la semilla. Hay personas que ni siquiera han salido de la iglesia y ya no se acuerdan de qué trató el sermón. Viene el malo y arrebata la semilla, ¿no? Cayó otra parte de la semilla entre pedregales. Creció una plantita y entonces, porque no había mucha raíz, pero mucha tierra y no tenía mucha raíz, cuando salió el sol se secó. Parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿no? Creció la planta, pero la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y produjo fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y una pregunta muy importante es: ¿quién determina que una semilla fructifique a 30, otra a 60 y otra a 100? Y eso es algo que siempre le digo a mis estudiantes. La extensión de tu ministerio es cosa de Dios. La profundidad de tu ministerio, esa es tu responsabilidad. Si vas a dar fruto a 30, 60 o a 100, eso es cosa de Dios. Si tú en buena fe puedes decir que has sido fiel en sembrar la semilla del Evangelio y no vas a recurrir a cosas como, bueno, a lo mejor la semilla esta del Evangelio como que no, veo como que no hay mucho fruto, ¿verdad? Voy a poner semilla transgénica para que entonces haya mucho fruto. ¿Sí me explico? Si yo soy fiel en orar, en sembrar la semilla, y voy a dar fruto a 30 y esa otra iglesia a 60, esa es cosa de Dios, ¿sí? Vaya, a veces podemos frustrarnos porque no vemos, digamos, resultados inmediatos, ¿sí? Porque vivimos en un mundo de lo instantáneo, de la inmediatez, y queremos resultados inmediatos. Pero rara vez un solo sermón va a cambiar a una persona. Más bien es el efecto acumulativo de sentarse disciplinadamente domingo tras domingo bajo la predicación sana de la palabra, que de pronto va a hacer que una persona diga un día, oye, tiene sentido, ¿no? Es el efecto acumulativo. Rara vez va a ser un solo sermón que cambie. Sí puede pasar, por supuesto,
que cambie la vida de una persona, más bien, te digo, es el efecto acumulativo. Ahora, volviendo aquí de manera más puntual con respecto a la pregunta. Pablo dijo ahí, yo no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, sino con demostración y con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que se conoce como un gendiadis, le llaman. Es una figura retórica que une dos cosas, ¿no? Pero que las dos cosas se refieren a lo mismo. Están unidas con una conjunción, esto y lo otro, pero se refieren a lo mismo. Demostración del poder del Espíritu Santo. No son dos cosas distintas. O sea, no es demostración y por otro lado el poder del Espíritu. Es lo mismo. Okay. Y Pablo dice, lo que valida mi ministerio no es la grandilocuencia de mi presentación, ni son milagros, ni nada. La evidencia que yo presento son las vidas transformadas por el poder del Espíritu. Y algo que no mencioné el domingo, debía haberlo mencionado, es sobre Spurgeon, por ejemplo. Charles Spurgeon, este predicador bautista célebre, él pues predicaba ante una iglesia muy grande, porque 6,000 personas a veces se congregaban ahí para escucharle. No había manera de amplificar la voz, no había micrófonos como ahora, se subía a una plataforma para poder predicar. Y dicen los que saben de esto que había como 15 escalones, si no me equivoco, para subir a la plataforma. Y entonces dicen que cuando Spurgeon iba subiendo, él recitaba un credo y decía que creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces a veces nosotros no tenemos confianza en el Evangelio y no creemos en el Espíritu Santo, no creemos que el Espíritu vaya a cambiar las vidas de las personas. Claro, el Espíritu cambia y transforma de manera soberana. Y entonces habrá que tener mucho cuidado porque a veces podemos ver resultados inmediatos, ¿no? Y vemos que la iglesia se empieza a llenar de gente. Bueno, a lo mejor eso puede ser una señal de que el Dios en su soberanía me ha concedido ver fruto. Pero a veces puede ser que la iglesia se está llenando de gente porque no estás predicando el Evangelio. Sí, ¿me explico? Porque no hablas de arrepentimiento, no hablas del juicio venidero, no hablas de nada de esas cosas. Y empiezas a decir cosas que a la gente le gusta escuchar, ¿no? Entonces, puede uno, digamos, irse con la fita. O a lo mejor uno, como en la parábola, crece la plantita. Entonces te emocionas porque hay gente que está viniendo a la iglesia. Pero viene la prueba y ¿qué pasa? Y todas esas personas se apartan. Entonces, para ya cerrar aquí mi respuesta, ¿no? Habrá que tener mucho cuidado. Porque si nosotros decimos, bueno, es que, ¿qué tal si ahorita no hay vidas cambiadas, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que el pastor no está predicando como debe predicar? Bueno, no necesariamente. ¿Por qué? Recuerda a Jeremías. Dios lo mandó ¿a qué? A predicar a un pueblo, y él le dijo, a un pueblo que no, ¿qué? Que no te va a escuchar. Entonces, ¿no tuvo Jeremías convertidos? ¿Fue un fracaso? No, porque él fue fiel en predicar lo que Dios le dijo que predicara. Pensemos ahora en cualquiera de nosotros pastores, en tanto en que estemos siendo fieles, ¿sí? Dios soberanamente puede decir, David Correa, tu tarea es sembrar. David Correa se va y Juan cosecha. ¿Vieron? Era malo el pastor David. Puede ser, puede ser. Apenas se fue, ¡boom! ¿No? Pero se triplicó la membresía. Era el problema. A lo mejor también puede ser. O a lo mejor puede ser que le tocó al siguiente cosechar. Claro. ¿Me explico? A lo mejor mi tarea fue regar lo que otro sembró. Y en el ministerio uno no sabe para quién trabaja. Ahí estás dedicándole horas y horas y horas y horas a ese joven, a esa señorita. Te hablan a las 3 de la mañana llorando sus penas porque le cortó su novio, que por aquí, por allá. Y tú estás hablándole el Evangelio, pero no ves mucho progreso, no ves mucho cambio. Y estás dedicándole horas. Y bueno, se va de la iglesia. Y lo próximo que sabes es que se fue a Antioquía, se convirtió y ahí está sirviendo al Señor, ¿no? Uno sabe para quién trabaja. Así es. O sea, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Mira, te dejo con esto. Hay una catedral, la catedral de
Cologne, no sé cómo se dice en francés. Bueno, está en Alemania. Una impresionante catedral. Esa catedral empezó a construirse, creo yo, en los 1400 y tantos, algo así. Bueno, el punto es que su construcción llevó 600 años. O sea, había gente que sabían que no iban a ver el corte del listón inaugural. Así de simple. Pero aún así hicieron su parte y la hicieron fielmente. ¿Sí? Entonces, una vez más te digo, el pastor es llamado no a resultados. Debo dejar los resultados en manos del Señor. Eso quiere decir que no debo planear o tener estrategias, pero nunca entonces caer en aquello de, pues no está dando resultado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué técnicas podemos aprender? ¿Por qué no contratamos a un coach, ¿no? de marketing? ¿Por qué a un gurú que nos diga ideas para... ¿Por qué no? Veo que no estamos creciendo, entonces sabiduría humana, técnicas humanas, artilugios humanos, ¿no? Metodología humana para tratar de hacer... Dina, si yo quisiera, en 3, como decían por ahí, ¿no? En 3 patadas hacemos rebosar la iglesia. O sea, domingo tras domingo. Podemos decir, por ejemplo, la persona número 100 que asista a la iglesia recibirá un boleto para un iPad. Para la rifa, le vamos a regalar o sea, ¿sí me explico? Vamos a regalar tarjetas de Netflix ese domingo a los primeros 500 que asistan, ¿no? Podemos muy fácilmente llenar la iglesia, ¿sí? Pero el punto es que yo debo ser fiel a lo que Dios me llamó a hacer, a predicar este mensaje tonto, ¿verdad? A través de un método tonto que es la predicación del Evangelio. Y confiar en el Señor. Confiar en que los resultados son de Él, ¿sí? Y si en su soberanía Él decidió que no voy a ver el fruto, pues eso es asunto suyo. Yo tengo que asegurarme de que domingo a domingo estoy subiéndome al púlpito para predicar fielmente la palabra. Y que antes de subir al púlpito, debo, como otro predicador, con las rodillas, decían que cuando lo iban a buscar, ¿no? Para predicar, a veces oían que uno estaba orando, ¿no? Ahí en su oficina, oían que decía, Señor, si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas, yo no voy. O sea, el predicador ahí clamando porque sea el poder del Espíritu Santo y no su elocuencia y demás, ¿no? Que lo que haga entonces, lo que haga la obra, ¿verdad? Entonces, ciertamente, para concluir, si no veo resultados de vidas cambiadas, habrá que analizar que estoy siendo fiel. Estoy siendo fiel. Pero si aún así, siendo fiel, no vemos, digamos, una explosión de crecimiento, pues decir, Señor, tú eres soberano, ¿verdad? Tú eres soberano. Entonces, si no vi vidas cambiadas ahorita, no quiere decir que fracasé, necesariamente. Ahora, por supuesto, queremos ver eso, queremos ver en la iglesia. La evidencia que nosotros queremos ver es, no como decía el domingo, no que la gente salga diciendo, ¡wow! ¡Qué sermonazo! ¿No? Queremos ver que la predicación de la palabra esté siendo usada por el Espíritu para cambiar sus vidas. Así es, sí, al final es obra y poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios en el corazón, regenerando, transformando. Definitivamente. Solo el Señor. Y ya para terminar, pastor. ¿Cómo que para terminar? Sí, porque ya me están haciendo así. ¿Quién? Mi esposo. ¿Quién se atreve a hacer tal cosa? La línea que ha seguido Pablo en este inicio de la carta a los Corintios, que ha hablado del Evangelio, el comentario era que lo adornaba, le agregaba y lo había complicado un poco en cierto sentido. Bueno, no creo que sea Pablo. Quizá por la forma, la escritura, no lo sé. Pero el comentario, la pregunta fue, hablando de apologética, y que Jesús
debería de ser como el ejemplo para aterrizar todo lo que sabemos del Evangelio, de llevarlo del discurso a los hechos, a la práctica. ¿Qué nos puede comentar? Porque si el Evangelio es el poder de Dios y es la obra del Espíritu Santo, ¿qué hay de la apologética? Claro, es bien importante, bueno, para los que no saben qué es apologética, la palabra viene de una palabra griega, apología, que de manera sencilla puede traducirse como presentar una defensa, ¿sí? Una defensa de lo que creemos. Aunque muchos piensan que la apologética se restringe a defender, también la apologética tiene que ver con estar a la ofensiva, ¿no? Derribar argumentos, etc. Pero bueno, hay que recordar que la apologética es una herramienta que nos asiste en el evangelismo. Si yo nada más me dedico a tratar de dialogar y tratar de mostrar las fallas en la cosmovisión de otros, pero no presento a Cristo y a este crucificado, no he presentado el Evangelio, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que hacer apologética, si bien es parte importante y necesaria del evangelismo, no es igual a evangelismo. ¿Por qué? Una vez más, evangelizar es presentar la obra de Jesús y llamar a las personas, ¿sí?, a creer en el Evangelio. Entonces, si bien todos nosotros en la iglesia debemos prepararnos más en apologética, debemos siempre asegurarnos de que, si bien quizá no en ese primer encuentro, pero que vamos a terminar en una cruz sangrienta y en una tumba vacía. ¿Sí? Porque ahí está el poder de Dios para salvar. ¿Sí? No en la cruz como un amuleto o algo así, sino lo que la cruz representa, ¿no? Cómo la cruz ejerce su poder, digamos, el día de hoy. Cuando digo cruz me refiero a la obra de Jesús, ¿no? Pues a través de este mensaje, el mensaje del Evangelio, ese mensaje que le dice a una persona de lo que el Señor ha hecho en Cristo y cuál debe ser su respuesta a lo que Él ha hecho en Cristo. Eso es lo que va a cambiar a las personas, ¿sí? Contar tu testimonio personal no es evangelismo, es parte del evangelismo, ¿sí? Como dicen algunos, predica el Evangelio y si es necesario, usa palabras, ¿no? O sea que tu ejemplo va a hablar. Se atribuye a San Francisco de Asís esa palabra. Y me acuerdo que fue muy popular hace algunos años, que todo el mundo hablaba de esto, ¿verdad? Que así debemos ser los cristianos, que nuestra vida, ¿no? Nuestra vida sea lo que hable por nosotros. Bueno, el Evangelio es un mensaje. Es un mensaje que tiene un contenido. Y ese contenido tiene que ser comunicado, ¿sí? Y el Evangelio es un mensaje que demanda una respuesta. Y nosotros no no hemos presentado el Evangelio, digamos, correctamente hasta no haber llamado a las personas a entregar su vida a Cristo. Ahora, si hubo resultado o no, eso ya no depende de mí, pero yo debo llamar a las personas. ¿Cómo ayuda la apologética? Bueno, la apologética ayuda, en el sentido de que podemos nosotros conocer los argumentos de la otra persona y mostrar cómo esos argumentos no son correctos y podemos nosotros, por ejemplo, mostrar que esa cosmovisión simplemente es insostenible, etcétera, ¿no? Y eso es muy bueno, lo necesitamos. Todo cristiano, no nada más los pastores, todo cristiano es llamado a presentar defensa, ¿no?, de su fe. Pero no debemos nosotros pensar que ese hecho va a cambiar la vida de las personas, ¿no? El Evangelio tiene que ser presentado claramente. No sé si eso es lo que se refería ahí, o estoy, Sí. O estoy hablando de otras cosas, ¿no? No, sí, porque la pregunta era que sí debería de llevar la apologética del discurso a los hechos. Bueno, sí, claro, o sea, se refiere otra vez a la persona que no nada más se vas a quedar en tratar de desbaratar argumentos y mostrar que la persona está equivocada y eso no se va a traducir en una vida, ¿no?, que respalde lo que estás diciendo. Claro, el Evangelio tiene que ser adornado, vamos a decirlo así, con nuestras obras, ¿verdad? O sea, yo creo que hay dos errores que podemos cometer. Es
uno es obras personales, ¿no? Sin evangelio, y evangelio sin obras. Las dos son incorrectas, diría yo. Sí. Pues muchas gracias, pastor. Ya se acabó, apenas estaba empezando las preguntas. apenas estaba empezando a entrar. Y un comentario último que nos mandaron fue que ¿Ah, sí? nuestra iglesia se llama Jesús, que es el nombre más hermoso. Amén, Que por tiene supuesto. el Evangelio, que nos recuerda el Evangelio. Pero como decía el gran teólogo Ben Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, Así es. llevamos ese nombre como iglesia. Sí. Y somos llamados a glorificar ese nombre y que por medio de nosotros otros glorifiquen ese nombre, ¿verdad? Así es. Y no que por el contrario su nombre sea mancillado por causa nuestra o blasfemado por causa nuestra, ¿verdad? Así es, pastor, y muchas gracias por este tiempo, porque fue un buen recordatorio de que necesitamos el Evangelio todos los días, Amén. Constantemente, y debemos de recordar que siempre deberíamos de recurrir al Evangelio y recordar que el Evangelio siempre está en todo. O sea, el Señor siempre está obrando para su gloria y para el gozo de sus hijos. Y es un llamado de manera muy sencilla a toda la iglesia, a todos los ministerios, a los líderes, a los ancianos, etcétera, ¿no? Maestros de niños, que como Pablo nos propongamos no saber otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Así es, que el Señor nos ayude. Y hermanos, somos de Jesús, que el Señor nos bendiga. Este fue nuestro episodio número 8. Esperamos que la próxima semana puedan acompañarnos a nuestro siguiente episodio. Hasta la próxima vez. Muchas gracias.